creamos un dispositivo que nos permitía ver a Dios. Siento mucho todo lo que ha pasado desde entonces. Han pasado 23 años desde el incidente y no puedo seguir viviendo con la culpa. Necesito confesar. En 1999, nosotros, un grupo de científicos e ingenieros de IPSET, creamos un dispositivo que llamamos la caja de Nietzsche. Se suponía que sería el último invento, el que cambiaría el mundo para siempre. Y lo hizo, pero no de la manera que pretendíamos. La caja de Nietzsche fue diseñada para permitirnos comunicarnos y ver a Dios. Sí, así es, Dios. El mandamás de la cabeza. El creador divino del universo, o lo más cerca que hay de uno al menos. La teofísica se vuelve un poco dudosa una vez que se reduce a fórmulas y números duros. Sin embargo, ¿en el sentido bíblico de los términos del laico? Dios. Como uno de los científicos principales del proyecto Caja de Nietzsche, puedo dar fe del hecho de que no se parecía a nada en lo que habíamos trabajado antes. Tan pronto como descubrimos para qué servían los diseños, mi equipo trabajó con una tenacidad que no creo haber visto en mis casi 30 años anteriores de empleo. Demonios, incluso yo tenía fuego debajo de mi trasero. Estoy seguro de que Bramfield tenía sus propias razones para acelerar el proyecto, pero a ninguno de nosotros realmente nos importó cuáles eran. Alguna vez lo hicimos. A todos nos movía un deseo profundamente arraigado de marcar una diferencia en el mundo, de dejar nuestra huella en la historia. Y creíamos que la caja de Nietzsche era la clave para lograr ese objetivo. Pero a medida que profundizamos en el proyecto, las cosas comenzaron a tomar un giro oscuro. Nuestra investigación se basó en los diseños de un pequeño libro rojo llamado Los niños sangran, cuento de una ama de casa, que había sido descubierto por el director de IPSET, Bramfield, quién sabe dónde. Estaba obsesionado con ese maldito libro, convencido de que contenía la clave para desbloquear algún tipo de gran poder o prevenir algún tipo de tragedia apocalíptica. Un equipo con niveles de autorización muy por encima del mío brilló en los diseños de lo que más tarde llamaríamos la caja de Nietzsche después de varios años de estudio infructuoso. Escuché a través de la vid que Bramfield en realidad lloró de alegría cuando un asistente de investigación temblando y empapado de sangre le puso las páginas transcritas frente a él. Los diseños se enviaron por fax desde Londres a las instalaciones del condado de Marathon de inmediato, y esos imbéciles perezosos en Londres nunca hicieron las cosas de inmediato. Y así, ante la insistencia personal del director Bramfield, mi equipo comenzó a estudiar Los niños sangran y los diseños internos de Nietzsche Box, en serio. Bueno, digo que estudiamos el libro, pero eso no es del todo exacto. Teníamos fotocopias. A pesar de la majestuosidad de nuestra tarea, seguíamos siendo un equipo de bajo nivel. Por supuesto, no se nos permitió el acceso al texto original. No es que alguna vez haya querido leer la cosa real, ¿entiendes? Escuché en la sala de descanso que al menos una docena de investigadores de eventos literarios paranaturales lo habían eliminado solo para descifrar las pocas páginas IPSET. Las páginas del libro alrededor de los diseños se llenaron de ilustraciones extrañas e inquietantes, y el texto estaba escrito en un idioma que ninguno de nosotros podía entender. Pero persistimos, impulsados por la promesa de grandeza que creíamos que yacía dentro de los esquemas. Pasamos meses analizando esos enloquecedores planos, traduciendo el texto y descifrando los diagramas. Y finalmente, después de casi un año, tuvimos nuestro avance. Nació la caja de Nietzsche. La caja en sí estaba hecha de una madera profunda y oscura, con tallas intrincadas que cubrían su superficie. Según las instrucciones del casi ciertamente herético Los niños sangran, las tallas de la caja de Nietzsche representaban escenas de varios textos religiosos, que van desde el jardín del Edén hasta la crucifixión de Jesucristo. El dispositivo funcionaba con una serie de engranajes, cada uno cuidadosamente elaborado con materiales raros y exóticos. Algunas de las ruedas dentadas estaban hechas de huesos tallados de santos, imbuyendo el dispositivo con un poder sagrado que se creía que era necesario para comunicarse con Dios. El cableado estaba hecho de cobre, pero no era cualquier cobre. El cobre estaba enhebrado con el cabello de María Magdalena, que se cree que es una de las seguidoras más cercanas de Jesucristo. Se decía que este cabello estaba imbuido de un poder especial, uno que ayudaría a canalizar las energías del universo hacia la caja de Nietzsche. El dispositivo también estaba equipado con una serie de lentes, cada una hecha de un tipo diferente de cristal. Se creía que estos cristales tenían propiedades especiales que ayudarían a amplificar el poder de la caja de Nietzsche y nos permitirían ver a Dios.
La caja de Nietzsche fue el resultado de años de experimentación, con cada parte cuidadosamente seleccionada y diseñada para encajar perfectamente. Era un dispositivo que se creía que era la clave para desbloquear los misterios del universo, y fue creado con el máximo cuidado y atención al detalle. Recuerdo la primera vez que lo miré completo una vez que los componentes finales estuvieron en su lugar. Mientras estaba allí, mirando la intrincada maquinaria de la caja de Nietzsche, mi mente no pudo evitar divagar hacia los artefactos que la alimentaban. Sabía que el director Branfield tenía fama de adquirir materiales raros y exóticos a cualquier costo, pero los orígenes de estos componentes en particular estaban envueltos en un misterio. No pude evitar preguntarme dónde había obtenido los huesos de los santos y el cabello de María Magdalena. Estos no eran artículos que uno pudiera simplemente encontrar a la venta en el mercado abierto. Y, sin embargo, no hubo demora en adquirirlos. Se me revolvió el estómago al pensar en las atrocidades que podría haber cometido IPSET para obtener estos artefactos. Traté de no pensar en ello, y todavía lo hago, pero la persistente sensación de inquietud no me dejaba. Sabía que nuestro trabajo en la caja de Nietzsche fue innovador, pero ¿a qué costo? ¿Valió la pena la búsqueda del conocimiento por los compromisos morales que habíamos hecho en el camino? Eran preguntas que no podía responder y pesaban mucho en mi conciencia. La caja de Nietzsche era una herramienta poderosa, pero también era un recordatorio de la oscuridad que acechaba dentro del alma humana, una oscuridad que todo el equipo tenía que intentar y pretender que nuestro trabajo nos acercaba mucho más que a los Jane y Joe promedio en la calle. Creo que esa es probablemente la razón por la que todos nos involucramos tanto personalmente. Era una oportunidad de redención. Como aprendimos demasiado bien, incluso los inventos más cuidadosamente elaborados con las intenciones más bien colocadas pueden tener consecuencias no deseadas. La caja de Nietzsche no fue una excepción. Sabíamos que estábamos jugando con un fuego mucho más caliente que cualquier cosa que la ciencia mundana pudiera igualar. Esto era bastante común en nuestra línea de trabajo, pero nunca podríamos haber predicho el resultado catastrófico de nuestro experimento. El día de la prueba todos estábamos nerviosos. No teníamos ni idea de qué esperar. Cuando se encendió el interruptor y la caja de Nietzsche zumbó al cobrar vida, una tensión palpable llenó el aire. Era como si la habitación misma estuviera conteniendo la respiración, esperando que sucediera algo. Y luego, de repente, la energía nos golpeó como un maremoto. Comenzó como un estruendo bajo, como un trueno distante, pero rápidamente se convirtió en un crescendo rugiente. El aire chisporroteó con electricidad, enviando escalofríos por nuestras espinas dorsales. Era como estar de pie en medio de una tormenta eléctrica, pero en lugar de miedo, había una abrumadora sensación de asombro. La energía parecía cobrar vida propia, pulsando y cambiando a nuestro alrededor como un ser vivo. Era como si estuviéramos en el centro de un huracán, rodeados por un torbellino de energía pura. Pero incluso esa comparación se queda corta. La energía era algo más allá de nuestra comprensión, algo verdaderamente sobrenatural. Era como tratar de describir un color que no existe o un sonido que no se escucha. Pensar en ello o tratar de resolverlo durante más de un segundo hizo que una migraña instantánea pasara por mi visión, y por encima del zumbido en mis oídos pude escuchar a varios investigadores endurecidos de IPSET sollozando. Todo lo que podíamos hacer era quedarnos allí, paralizados, mientras la energía nos inundaba. Era una sensación física, como un peso presionando sobre nuestros pechos, pero también emocional, llenándonos de una sensación de asombro y asombro. Y luego, en medio de todo ese poder y caos, lo vimos. Vimos a Dios. Fue como un relámpago, iluminando todo a nuestro alrededor con una luz cegadora. Un momento de pura trascendencia, un vistazo a algo más allá de la comprensión que nada ni nadie debería tener. Mirarlo era como ser tocado por cada partícula del universo a la vez. La majestuosidad de este ser que habíamos convocado lo abarcaba todo. En su presencia, todo sentido de sí mismo se desvaneció. Me convertí en nada más que pura subyugación. Cada fibra de mi ser se dedicó a mi reverencia por esta presencia emisora de realidad y mi vergüenza por tener la audacia de existir en el mismo universo como algo tan perfecto. Hasta el día de hoy no puedo, no lo haré, describirlo visualmente. A pesar de lo que sucedió, todavía puedo recordar soportar esos momentos de unidad perpetua con lo que sustentaba el tapiz de la realidad. Me niego a enturbiar esos recuerdos intentando contextualizarlos con algo tan débil y patético como los gusanos. Incluso si las cosas no hubieran ido más al sur de lo que nadie podría haber predicho,
Todos los presentes fueron cambiados por esa experiencia, en formas que nunca podríamos haber esperado articular completamente. La energía nos había tocado de una manera profunda e indescriptible, dejándonos con una sensación de asombro y reverencia que se habría quedado con nosotros por el resto de nuestras vidas. Estoy seguro de que no tengo que decírtelo, pero todos estábamos en estado de shock, mirando con asombro al ser que teníamos delante. Algunas personas temblaban, otras sollozaban. Un solo disparo por detrás me hizo saber que ya había sido demasiado para uno de los miembros del personal de seguridad. Fue entonces cuando todo realmente jodió. Alguien tropezó y derribó un cable, una celda de energía o una torre de CPU, lo que provocó que una oleada de energía esotérica fluyera hacia la caja de Nietzsche. El cambio fue instantáneo. Dios comenzó a convulsionarse y retorcerse de dolor. Su forma, que no describiré, arremetió contra las paredes y envió escombros por los aires. El aire se volvió espeso y pesado, y la habitación comenzó a temblar. Y entonces, Dios explotó. La fuerza de la explosión fue abrumadora. El aire se llenó con una segunda luz cegadora, aunque esta no vino con un sentido interminable de pertenencia. El sonido también fue ensordecedor, un rugido que absorbió cualquier esperanza de silencio de mis oídos aturdidos por el tinnitus desde ese día en adelante. Nos tiraron al suelo y todo se volvió negro. A medida que recuperamos lentamente la conciencia y nos pusimos de pie, nos dimos cuenta de que algo era diferente. La energía, la presencia de infinita calma y aceptación que provocaba lágrimas, que había llenado la habitación momentos antes, se había ido, reemplazada por un vacío aplastante. El sentimiento de asombro que nos había abrumado había dado paso a una sensación de desesperación y desesperanza, una carga tan pesada que ni siquiera los habitantes de los círculos más profundos del infierno cargarían con ella por sus pecados. Era como si nos hubieran arrancado un pedazo de nuestras almas, dejándonos vacíos y rotos. El aire estaba denso con el olor acre del humo y el metal quemado. La habitación estaba en ruinas y los escombros estaban esparcidos por todas partes. También lo fueron algunos de los investigadores. La otrora hermosa caja de Nietzsche yacía destrozada en el suelo, su intrincada maquinaria retorcida y destruida más allá del reconocimiento. Y en el centro de la habitación estaba la fuente de nuestra desesperación, y la evidencia del mayor crimen contra la existencia jamás cometido. Dios, el ser que habíamos visto momentos antes, ahora no era más que un montón de escombros humeantes. Su forma divina y repugnante de intentar describir, una vez tan majestuosa como para hacer que las estrellas se enfriaran con su sombra, ahora yacía sin vida y rota. Mientras estábamos allí, congelados por el miedo y la incredulidad, los restos de Dios comenzaron a desmoronarse en la nada. Al principio, era solo un pequeño hilo de polvo y ceniza, pero pronto se convirtió en un torrente, como si la esencia misma de la entidad estuviera siendo absorbida por un vacío desconocido. El aullido se hizo más fuerte, llenando la habitación con una cacofonía ensordecedora que hizo que me dolieran los oídos. Nada terrenal podría haber hecho ese sonido, un chillido penetrante que parecía estar desgarrando el tejido mismo de la realidad. Dada la fuente y las circunstancias, estoy absolutamente convencido de que es un sonido que nunca se suponía que escucharía nadie, mortal o no. Cuando los últimos restos de Dios se disiparon en el aire, los aullidos disminuyeron gradualmente, dejándonos en un silencio atónito. La habitación ahora estaba completamente destruida, y el hedor a humo y metal quemado era casi sofocante. Tuvimos que evacuar, pero era palpable la sensación de que preferíamos que el edificio se derrumbara a nuestro alrededor para castigarnos por nuestra fechoría. Nunca antes una estampida hacia un lugar seguro había sido tan lenta. Apuesto a que Branfield se rió entre dientes sobre eso cuando revisó las imágenes, el bastardo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mis manos temblaban incontrolablemente. Era como si mi cuerpo estuviera tratando de purgarse del miedo y la repulsión por lo que habíamos logrado que se había apoderado de mí. Fue un momento de profunda pérdida, del tipo que deja una marca permanente en el centro de tu ser, esa pequeña parte de ti que siente las emociones y escucha los pensamientos, etc. El tú que eres tú y el yo que es mío quedaron dañados para siempre. Punto. El sentimiento de asombro que nos había invadido antes, y la normalidad y la dichosa ignorancia en el tiempo antes de que encendiéramos la caja de Nietzsche, ahora fue reemplazado por una tristeza profunda y permanente. Habíamos presenciado y provocado la muerte de algo sagrado e insustituible, quizás lo más sagrado e insustituible que hay en toda la creación. Habíamos cometido un crimen a escala cósmica, uno que nadie en la Tierra, excepto tal vez ese bastardo de Branfield, podría esperar entender.
La única razón por la que personalmente no he terminado con todo es que siento que debo sufrir en este mundo antes de sufrir correctamente por una eternidad en el próximo. Lo que hicimos fue lo peor. Lo digo en un sentido muy definido. Cuando salimos a trompicones de la habitación en ruinas, supimos que nada volvería a ser igual. La energía que nos había llenado antes, la energía que nos había mostrado los límites extremos de lo que es experimentar el ser, se había ido para siempre. En su lugar había un vacío, un profundo vacío más allá de la comprensión de los cuerdos, llenado solo por una vergüenza demasiado profunda para cuantificar. La energía mató a Dios. Habíamos matado a Dios. Todos entregamos nuestras renuncias inmediatamente. Todo el departamento cerrado. Acabábamos de presenciar la muerte del Todopoderoso. No solo eso, habíamos causado su muerte. Intentamos arreglar la caja de Nietzsche de antemano, por supuesto, pero ya era demasiado tarde. Dios se fue, y nos quedamos con un mundo que cambió para siempre. Durante años, traté de racionalizar lo que habíamos hecho. Me dije a mí mismo que solo estábamos tratando de hacer lo correcto. Pero ya no puedo vivir con la culpa. Necesito confesar. Maté a Dios, y es mi culpa que el mundo sea como es hoy. A medida que pasaron las décadas, el peso de lo que habíamos hecho solo se hizo más pesado. No pude evitar ver los efectos de nuestras acciones donde quiera que mirara. Era como si todas las tragedias que ocurrieron en el mundo desde el año 2000 estuvieran conectadas de alguna manera con nuestra manipulación de la caja de Nietzsche. Recuerdo ver las noticias con horror cuando las Torres Gemelas caían el 11 de septiembre de 2001. En ese momento, no podía comprender la magnitud de lo que había sucedido. Pero a medida que pasaban los días, y el alcance total de la devastación se hizo evidente, no pude evitar la sensación de que, de alguna manera, teníamos la culpa. Las guerras que siguieron solo profundizaron mi sentimiento de culpa. Me obsesionaban las imágenes de soldados luchando y muriendo en tierras lejanas, de familias destrozadas por la violencia. No pude evitar preguntarme, ¿habría pasado algo de esto si no hubiéramos matado a Dios? Los desastres naturales solo aumentaron mi desesperación. El terremoto y tsunami del Océano Índico de 2004, el huracán Katrina en 2005, el terremoto de Haití de 2010. Cada vez, me encontré haciéndome la misma pregunta, ¿era esto un castigo por lo que habíamos hecho? Y luego, por supuesto, estaba la pandemia. Mientras el mundo se detenía en 2020, no pude evitar sentir que esta era la consecuencia final de nuestras acciones. Habíamos alterado el equilibrio del universo y ahora estábamos pagando el precio. A medida que pasaban los años, mi culpa solo se hizo más insoportable. Traté de hablar con otros al respecto, pero nadie más parecía entender. Eso fue cuando esos investigadores aún vivos devolvieron mis llamadas, por supuesto, y no han hecho eso en más de 15 años. No pudieron ver las conexiones que yo vi, la causa y el efecto que vinculaba nuestras acciones con las tragedias del mundo. Y así, me retiré en mí mismo, consumido por mi culpa y mi vergüenza. Ya no podía soportar enfrentarme al mundo, no cuando sabía lo que habíamos hecho. Pero ahora, en 2023, me doy cuenta de que no puedo guardarme esto por más tiempo. Necesito confesar lo que hicimos, para tratar de enmendar el daño que causamos. No sé si hará la diferencia, pero tengo que intentarlo. Solo espero que algún día, de alguna manera, IPSET pueda encontrar una manera de revertir lo que nuestro equipo hizo hace más de 2 décadas con Nietzsche Box, para volver a hacerlo bien. Aunque tengo dudas, una parte de mí piensa que este fue el plan de Bramfield todo el tiempo. ¿Por qué otra razón no estaría presente para el encendido inaugural de la caja de Nietzsche después de haber invertido tanto en su desarrollo? Pase lo que pase, llevaré conmigo el peso de mi culpa, un recordatorio del terrible error que cometimos cuando matamos a Dios.